Origen y desarrollo de la Iglesia en la ciudad de Valparaíso. Valparaíso es una ciudad-puerto, con una ubicación geográfica privilegiada, que desde sus inicios ha tenido un gran movimiento. Lo caracterizan sus cerros encumbrados, llenos de pintorescas poblaciones y sectores populares. Es en esta ciudad donde Dios envió una abundante lluvia de bendición espiritual, reconocida como el avivamiento pentecostal de 1909, el que fue buscado y recibido por hombres sencillos, pero en sus limitaciones buscaron la promesa escrita en las Sagradas Escrituras. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Para relatar los inicios de la obra pentecostal en Valparaíso, se debe comenzar destacando la persona de su fundador, el pastor Willis Collins Hoover Kirk, quien nació en el año 1858 en Freeport, en el estado de Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. Era de una honorable familia cristiana metodista episcopal y educado en un ambiente de prestigiosos intelectuales. Alrededor de sus 25 años se graduó en la ciudad de Chicago, en medicina y cirugía, actividad que ejerce 6 años. Y dentro de este lapso comienza a sentir el impulso del llamado de Dios a su obra. Cuando está en pleno goce de su juventud y consciente de su capacidad profesional, ambiente social envidiable, no obstante, no vacila en obedecer al llamado de Dios en traer a Chile el mensaje de la redención. Era octubre de 1889. Llega con su distinguida esposa, Miss Mary Ann Hilton de Hoover, cuyo aporte fue de una excepcional eficacia. Entre los años 1890 y 1893 fue director del Iquique English College, en la ciudad de Iquique. Construyó el edificio del Colegio Iquique English College y el templo en la calle Amunátegui. Construyó un templo en Punta Arenas y el templo en la calle Olivar en Valparaíso. Ocupó importantes responsabilidades eclesiásticas, destacándose por su gran espíritu de trabajo en el desarrollo de la obra evangélica chilena. Vino, como se dijo anteriormente, en compañía de su joven esposa, casi novia, quien dio toda su vida también a Chile, volviendo enferma a Estados Unidos, donde falleció siendo sepultados sus restos en ese lugar. El pastor Hoover arribó a Valparaíso en 1902 para asumir su responsabilidad de pastorear la iglesia metodista episcopal, en reemplazo del pastor Wilson. Con su llegada surgieron las primeras inquietudes de la hermandad local por buscar, entender y experimentar el concepto bíblico del bautismo del Espíritu Santo. Esto, al estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles, un hermano le pregunta al pastor: ¿qué impide que nosotros seamos una iglesia como esta iglesia primitiva? Y el pastor respondió: no hay impedimento alguno, sino el que esté en nosotros mismos. En 1903, la congregación se abocó a la tarea de comprar un terreno en la calle Olivar para construir un templo mayor a la casa pastoral. En 1904, el pastor Hoover y su familia viajaron a Estados Unidos, quedando la iglesia a cargo de su ayudante, el hermano Carlos Layton. Al año siguiente, en 1905, la viruela hizo estragos en Valparaíso, lo que también afectó a la congregación. A esta tragedia se añadió otra mayor, el terremoto del 16 de agosto de 1906, que destruyó los locales de la calle Chacabuco y el templo de la calle El Olivar, donde funcionaba la antigua iglesia. Ese año, la iglesia se repartió en pequeños locales por la ciudad, donde entusiastas predicadores laicos se destacaron por su labor pastoral y evangelista. En 1907 se levanta una carpa de lona
que sirvió de templo, reagrupándose nuevamente toda la congregación. El calor, el frío y el viento no afectaron el temple de la congregación ni el desarrollo de los servicios. Ese mismo año los Hoover iniciaron el intercambio de correspondencia con los líderes mundiales del naciente movimiento pentecostal. En febrero de 1908 se desarmó la carpa para dar paso a la construcción del nuevo templo con aportes de la congregación local. La experiencia surgida de esta acción fue toda una escuela para los emergentes predicadores, que más tarde, por su entrega, llegaron a ser los difundidores del fuego pentecostal por todo Chile y el extranjero. Ya a fines de 1908, el templo se encontraba edificado en su parte gruesa y la iglesia comenzó a congregarse, aún faltando la obra fina de terminación. Este edificio se construyó con una capacidad para 1.200 personas, el templo metodista más grande de Chile, ubicado en la calle Olivar, en el centro de la ciudad de Valparaíso. Allí, la congregación, con una vigilia, esperó el año nuevo. Con la llegada de 1909, la iglesia inició la tradicional oración que se realiza diariamente la primera semana del nuevo año. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, en esta oportunidad ocurrió algo especial. Se registra lo siguiente. Después de abrir la reunión, se llamó a la oración con las palabras de siempre, esperando que uno dirigiera y después otro, y así sucesivamente, como siempre era la costumbre. Pero en esta ocasión no sucedió así, sino que todos a una voz rompieron en oración fuerte, como por un plan concertado. Era como si la oración de un año hubiera sido encerrada, y llegado ese momento ya no se podía más sino romper el vaso y derramarla toda. Ese ruido, como de muchas aguas, duró como 10 o 15 minutos, y poco a poco calmó y nos levantamos de rodillas. Creo que todos fueron sorprendidos como el pastor, pero como él, también reconocerían que era una manifestación del Espíritu Santo. Esto se volvió a repetir en los días siguientes, pero no siempre. No se hizo nada para causarlo ni para impedirlo, pero las reuniones continuaron una segunda semana, rompiendo así con la tradición metodista. Esa actividad dio lugar a jornadas más intensas de oración. De esta manera, la congregación de la iglesia de Valparaíso, que había asumido la tarea de construir su templo, ahora asumía la responsabilidad de tener un nivel espiritual agradable a Dios. Esa fue la causa, tanto del avivamiento como de las dificultades que tuvieron que afrontar. A las jornadas de oración se sumaron las vigilias, que empezaron en febrero y se prolongaron hasta fines de 1909. Durante los meses de junio a agosto de 1909, se vivían las experiencias más extraordinarias, las cuales produjeron un profundo impacto en la congregación, como en toda la ciudad de Valparaíso. Los hechos más destacados fueron las caídas al piso de jóvenes que se desplomaban fulminados por el poder de Dios. Allí permanecían por algún tiempo orando, callados y cantando a ratos, para luego levantarse transformados por el poder de Dios. Algunos fueron llevados en el espíritu al cielo, donde disfrutaron de visiones maravillosas. Vuelan, comen frutas exquisitas y hablan con el Señor. A estas manifestaciones, fuera de lo racional, le siguieron la predicación en la vía pública. La Iglesia Metodista Episcopal en Valparaíso estaba viviendo una renovación espiritual. Y el mismo Espíritu Santo la impulsaba a seguir buscando mucho más. Es así que un hermano llega un día donde el pastor Hoover y le dice: «Pastor, yo estaba durmiendo en mi casa hoy, y el Señor vino y me dijo: anda donde tu pastor y dile que llame a alguno de los hermanos más espirituales y que oren todos los días, porque voy a bautizarles con lenguas de fuego». La ciudad de Valparaíso
fue sacudida por este despertar espiritual que se dejó ver en las manifestaciones extraordinarias. El numeroso público que se agolpaba en la entrada de la iglesia fue testigo de los hechos ocurridos a partir de julio de 1909 en adelante, como la confesión pública de pecado por parte de los hermanos, la conversión de endurecidos malhechores y la reconciliación de personas cuyas relaciones interpersonales estaban rotas. La congregación creció de una manera fenomenal. La asistencia a la escuela dominical en 1909 respectivamente fue la siguiente: julio 365 personas, agosto 425 personas, septiembre 527 personas. El avivamiento pentecostal inició a principios de 1909, alcanzó su expresión máxima entre agosto y septiembre. Además, el bullicio de las reuniones y la utilización de espacios públicos provocó la reacción de la prensa y las autoridades locales. Muy pronto el avivamiento comenzó a tener adeptos y detractores. La jerarquía de la Iglesia Metodista, de mentalidad burocrática y racional, rápidamente tiltó el avivamiento como antimetodista y contrario a las Escrituras e irracional, actitud que terminó por separar a los hermanos de sus filas. El extraordinario derramamiento del Divino Espíritu produjo tal impresión en las autoridades de la Iglesia Metodista Episcopal. En la conferencia celebrada en febrero de 1910, se pidió al reverendo Willis Hoover que regresara a Estados Unidos para que la iglesia en Valparaíso volviera a su estado de sosiego y antigua tranquilidad. Esto significó el rechazo definitivo de la persona del reverendo Hoover como ministro de esa iglesia. Fue uno de esos días difíciles en que la señora Hoover, desde una galería, gritó con voz sonora: «No, Mr. Hoover, no regresemos a Estados Unidos. Comamos pan duro con los hermanos chilenos y sigamos con el avivamiento del Espíritu Santo adelante». Este fue el preludio de nuestra futura iglesia pentecostal. Los hermanos oficiales del pastor Hoover fueron increpados fuertemente por las autoridades de la Iglesia Metodista Episcopal, quienes estaban decididos en terminar con el avivamiento de la iglesia en Valparaíso, diciéndoles que si no apoyaban las instituciones en la iglesia no eran dignos de ser miembros oficiales de la iglesia y era mejor que renunciaran. La fuerte oposición y públicas críticas hicieron que un número de 18 hermanos oficiales de la iglesia se reúnen para tomar la decisión de separarse de la iglesia. Luego de tomar esta decisión, le comunican a su querido pastor Hoover que la decisión estaba tomada y que ellos se iban de la iglesia por constante hostigamiento y persecución en contra del avivamiento que se estaba desarrollando en toda su plenitud. El pastor Hoover se sintió muy triste al saber que sus amigos se iban y sus contrarios se quedaban. Luego de algunos días de profunda meditación y oración, su esposa dijo al pastor: «Salgamos con ellos». A lo que el pastor resuelto contestó: «Bueno, lo haremos». Ese día fue el sábado 9 de abril de 1910. Luego de presentar su renuncia por medio de una carta formal a sus autoridades, donde les informa los motivos de su renuncia y que seguirá siendo un metodista, enseñando las Sagradas Escrituras y a Wesley. En su carta señala que el 1 de mayo sería efectivo su ajenamiento. No obstante, la autoridad eclesiástica lo desvinculó en forma inmediata, alcanzando a hacer su última reunión el domingo 17 de abril de 1910, donde se despidió formalmente de sus hermanos. Esa fue la última reunión en el templo de calle El Olivar, y en su salida se le unieron más de 400 fieles, quienes nunca más volvieron a ese recordado templo, y se unieron al éxodo del pastor Hoover.
En su salida comenzaron a reunirse en diferentes locales improvisados. Los cerros de Valparaíso fueron testigos de poderosas reuniones pentecostales y a menudo se escuchaba entonar el himno: «Oh, dime, ¿en dónde tu grey va a pacer contigo los pastos de amor? Mi alma en el valle de muerte he de ver, extraviada de su buen pastor». Finalmente, se repartieron en locales pequeños en los cerros, que en su mayoría eran habitaciones contiguas a hogares cristianos. El pastor Hoover organizó desde el primer momento a la nueva iglesia y en reunión con los oficiales de la iglesia les informa que el nombre de la iglesia sería Iglesia Metodista Pentecostal. Y es así que registra con su puño y letra el primer libro de registro de la Iglesia Pentecostal, organizando así a la nueva congregación el 1 de mayo de 1910, quedando sellado en la historia como la fecha de su real formación. Por mucho tiempo se celebraron escuelas dominicales, reuniones generales y estudios bíblicos al pie del Cerro Barón, en Avenida Diego Portales, en una propiedad de 2 pisos, cedida por una fiel hermana abnegada y generosa. Después arrendó una amplia sala en la calle Arratia. Entre los años 1914 y 1918, la iglesia se mudó de local varias veces, pero el 14 de julio de 1919 se adquiere una propiedad que incluía un edificio ubicado en la calle Retamo, cerca de la calle Colón. Hasta antes de su adquisición era un lugar de bodega de licores, pero fue refaccionado y equipado para ahora ser la primera propiedad adquirida por la iglesia en Valparaíso. Este fue el primer templo pentecostal post-avivamiento en Valparaíso, quedando el templo de 28 metros de largo por 7,5 metros de ancho. La iglesia en Retamo 721 ha vivido experiencias y hechos notables, vidas cambiadas, enfermos sanados instantáneamente, todo mediante el poder del Espíritu Santo. Han transcurrido los años y el Señor ha seguido obrando y añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. En la madrugada del 27 de mayo de 1936, a la edad de 78 años, el pastor Willis Hoover fue llamado a la presencia del Señor. Al fallecimiento de este insigne siervo del Señor, continuó al frente de la obra el pastor Erasmo Jofré Olivares, por 35 años de activo servicio en el ministerio, en los que destaca la entrega de campos para nuevos pastorados como Playa Ancha y Quilpué. El pastor Alberto Olivares, hijo de la iglesia, vino a continuar en su ministerio. El Señor siguió llevando la iglesia en prosperidad, dando nacimiento a nuevos locales en el cerro de la ciudad Puerto. En el año 1986 fue trasladado desde Chiguayante el amado pastor Arturo Nauto Alarcón. Durante su ministerio se presentaron nuevos obreros a la viña del Señor. También se adquirió la propiedad del local O'Higgins. Por el traslado del pastor Nauto de Talcahuano en 1991, llegó para estar al frente de la iglesia el amado pastor Jonathan Robledo Moya, enviado por el Señor con su clara misión: construir un nuevo templo para la iglesia en Valparaíso, cuna y origen de nuestra querida iglesia evangélica pentecostal. Fue así como en el año 1993 se colocó la primera piedra de la construcción, llevándose a término la edificación con la abundante provisión de Dios, la que fue consagrada el año 2001.
En el ministerio del pastor Robledo se entregaron nuevos obreros y campos para nuevos pastorados como Placilla y Cerro Esperanza. En el año 2005 llegó a Valparaíso el pastor Feliciano Castillo Palma. Su misión venía centrada en la realización de la gran conferencia del año 2009, que tenía como elemento especial la conmemoración de los 100 años del avivamiento pentecostal de nuestra iglesia. Se destaca también en su ministerio la presentación de 3 nuevos obreros a la obra evangelizadora en los cerros con apertura de locales como La Isla y la construcción e inauguración del Miradero, Cordillera y Ramaditas. En el año 2018 fue designado para continuar de la mano del Señor en esta gran labor el actual pastor presbítero Osvaldo Pizarro Badilla. En estos 110 años de evangelización, la amada iglesia en Valparaíso mantiene encendida la llama pentecostal, y no tan solo el recuerdo de sus antecesores, sino que la dirección del Espíritu Santo y su obra redentora sigue presente en la generación de estos tiempos, que con mucha devoción continúa proclamando: ¡Aleluya al Cordero de Dios, que dio su sangre en la cruz por salvarnos de nuestros pecados! Amén.